Buenas a todos, son jugadores distintos, son jugadores determinantes, son jugadores brutales. Ya hace días que lo estamos viendo, pero sin duda los octavos de esta Champions los han acabado de consagrar. Kylian Mbappé y Erling Haaland. Erling Haaland y Kylian Mbappé. Los comparamos y los analizamos. ¡Empezamos! Bien, lo primero que hay que decir es que se trata de una comparación súper difícil y una comparación súper arriesgada, porque estamos probablemente ante los dos futbolistas casi con toda seguridad que van a copar todos los registros goleadores de la próxima década y sin duda entre los 5 jugadores más determinantes de estos próximos años. Así que, partiendo de ello, al final de este vídeo, que cada uno saque sus conclusiones. Yo os voy a decir mi parecer, pero va a depender de detalles, de milésimas, de estados, de cosas incontrolables. Empezamos por Mbappé. Ya hace algunas temporadas que Kylian Mbappé está siendo jugador determinante, jugador decisivo. De hecho, lleva cierto bagaje, ha marcado en los estadios más importantes de Europa o en muchos de ellos. También es campeón del mundo, también ha marcado en partidos decisivos del Mundial, pero su actuación en el Camp Nou lo acabó de encumbrar, lo acabó de registrar realmente el impacto de este futbolista en el fútbol actual. Lo primero que hay que decir o que hay que describir, como siempre, es la posición, porque Kylian Mbappé no es un 9 puro, es un atacante que yo diría que es integral. De hecho, como referencia, no se siente cómodo. Su posición ideal es atacando el área desde uno de los costados, preferiblemente desde banda izquierda, que es donde le va mejor, que es donde puede finalizar con pierna derecha, que es donde puede explotar su mayor virtud, que es esa capacidad para ser potente, ser veloz, ser imparable al espacio. Así que, como vemos, Kylian Mbappé, os digo, puede ocupar varias posiciones en el frente de ataque, siempre partiendo de su posición ideal. Lo hemos visto incluso en un 4-2-3-1 por detrás del punta, algo que le va bien también porque le da lo mismo en la parte central, le da esa capacidad para tener recorrido y no ser estático referencial. Todo lo que sea ser estático es minimizar la capacidad, las prestaciones, las grandes fortalezas de Kylian Mbappé. Como buen atacante y como atacante decisivo en el fútbol, en el panorama futbolístico mundial, tiene mucho gol. Es el máximo goleador de la Ligue 1, siempre promedia muchísimos goles, en este momento está con 16 en 21 partidos, pero siempre ve portería porque finaliza bien. Es cierto que sus 2 ocasiones fallidas en la pasada edición, en la pasada final de la Champions, hicieron que alguien pusiera en duda su papel en los partidos decisivos, pero como os digo, el partido del Camp Nou se encargó de disipar todas esas dudas. Tiene mucho gol, pero tiene muy buen regate también, tiene muy buen desequilibrio, seguramente no tan vistoso como los tipo de regate como los de Neymar, como los de Dembélé, como los de regateadores más puros, ¿no? Pero súper efectivo, casi siempre tirando de su potencia, tirando de su velocidad, pero hemos visto a Kylian Mbappé realizar bicicletas, realizar recortes, realizar acciones técnicas de mucho mérito, con lo cual es muy desequilibrante y puede sorprender, pero lo es, porque con 4,5 regates de éxito por encuentro, es el segundo mejor regateador de esta edición de la Champions, solo por detrás de Leo Messi. Así que, como vemos, mucho gol, mucho desequilibrio en cuanto al regate, pero también suficiente calidad técnica como para asistir y como para generar ocasiones. Hay un hecho diferencial entre Kylian Mbappé y Erling Haaland a favor del francés, es que utiliza las 2 piernas, tiene capacidad para la derecha, también para la izquierda, no tiene ningún problema para poderlas utilizar, tiene más capacidad que Haaland también la tiene, pero no tanto, es mucho más marcado. Kylian Mbappé tiene esa capacidad de ir con las 2 piernas y luego es literalmente imparable al espacio, quizá su fortaleza que salta más a la vista, su fortaleza que más utiliza, su fortaleza que más visible es, más palpable es a los ojos, siempre partiendo desde un punto más retrasado, por eso os digo que le va bien salir desde un poco más atrás de la última línea del propio equipo para explotar esa velocidad, para explotar esa potencia. Es tan potente, tan veloz y escoge tan bien los timings que tampoco le hace falta mucho espacio detrás de la defensa para ser efectivo, es decir, es literalmente imparable en las contras,
las contras a campo abierto, cuando coge ya su velocidad y su potencia es inalcanzable, sea por velocidad, sea por cuerpo a cuerpo, es inalcanzable, pero también lo es, como os digo, en tres cuartos, porque sabe encontrar este hueco y sabe explotarlo en el tiempo que toca y cuando lo es. Luego, como hemos dicho, tiene calidad técnica, no solo para finalizar, sino para asistir, sino para generar muchísimas cosas, con lo cual estamos ante un futbolista absolutamente determinante, absolutamente importante. Es un jugador que es cierto que no entra en contacto con el juego, no desciende muchas veces a lo largo del partido. Él es un jugador de tres cuartos en adelante. Puede venir en algunos momentos puntuales para poder hacer esa superioridad, para poder desbloquear el juego, pero prefiere que lo hagan otros, no va con él eso, pero sí que es de pinceladas, de irrupciones, de picos determinantes en el partido. De hecho, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain actual, el peso de Neymar en el juego es muchísimo más que el de Kylian Mbappé. Neymar tiene 59 pases de media por encuentro y Kylian Mbappé está en los 29, pero sí que el impacto es realmente brutal, como vimos en su actuación. Vamos a Haaland, un jugador que se parece en muchísimas cosas, pero que en otras difiere. Pero estamos ante otra bestia competitiva, ante otra bestia del gol, ante otro jugador joven que ya está haciendo o ya está siendo decisivo, pero que tiene muchísimo recorrido, muchísimos años por delante. De hecho, como os he dicho, está llamado a dominar todos los registros goleadores y por ahí empezaremos, por la capacidad goleadora. Me parece que no haya nadie más, ni Mbappé ni nadie más, con la capacidad de gol, con el olfato de gol, con los registros de gol, con los recursos hacia portería contraria de Erling Haaland. Eso es así. Es un futbolista hipercompleto para el remate. Derecha, izquierda sobre todo, pero como os digo, la derecha, si es en ese último tercio, la puede utilizar, aunque como os digo, Mbappé es superior en ello, pero pierna izquierda, disparo cercano, disparo largo, juego aéreo, tiene muchísimos recursos para encarar portería contraria. También diferencian la posición, porque así como Mbappé le incomoda ser referencia, Haaland se puede mover muy bien como referencia. De hecho, eso lo hacen, esa relación con el gol, esa relación con el remate, esa capacidad también para hacerse fuerte en el cuerpo a cuerpo en el área, le hacen un 9 puro, un 9 que también explota los espacios de manera maravillosa. Haaland es un futbolista. Si hablábamos que Mbappé era un atacante integral, Haaland es un futbolista que puede ser determinante en todos los contextos, en todos los escenarios, siempre partiendo desde el centro. Es verdad que desde banda y atacando el área, como decíamos en el mismo caso que Mbappé, es tan bueno, tiene tantos registros que podría adaptarse, pero en el centro es donde él se mueve mejor, él se mueve de manera determinante. Y cuando digo en el centro no digo cerca del área, porque realmente cuando Haaland está jugando aquí, cuando su equipo está replegado, es quizá tan o más peligroso que cuando está cerca del área, porque si hablábamos de que Mbappé es imparable, Haaland lo mismo. Cuando coge la frecuencia de carrera es literalmente inalcanzable por velocidad y luego imparable por cuerpo a cuerpo. Te gana la posición, tiene una potencia extraordinaria, cuando arranca solo ve portería, así que es inalcanzable. Cuando está en el área lo mismo, cuando está en el área sabe moverse, sabe jugar con el cuerpo a cuerpo, sabe crearse el espacio y además tiene varias cosas muy importantes. La primera de ellas es que concede a su equipo la posibilidad de aprovechar los centros profundos, porque tiene un juego aéreo extraordinario. Y luego el remate, tiene un recurso de remate realmente brutal. De hecho, para poner en valor eso y para poner en valor su relación en el gol, solo hace falta ver los datos, porque a veces los datos nos explican cosas, a veces no nos explican, pero hay datos que son realmente contundentes. Y los de Haaland en Champions son absolutamente brutales. Estamos hablando de un jugador que acumula hasta el día de hoy solo 13 partidos en la Champions, pero en estos 13 partidos ha metido 18 goles. La cual cosa sale a una media brutal de 1,38 goles por partido en una competición tan exigente como la Champions y en dos equipos que no son favoritos para poder ganar una Champions. Estamos hablando de su equipo anterior, el Salzburg, y estamos hablando del Dortmund. Por lo tanto, es un futbolista que tiene una capacidad goleadora realmente
brutal. Como os digo, no creo que haya en el mundo nadie más que pueda tener tanta relación con el gol. Y luego, en su capacidad de remate, que se explica muchas de sus cosas, también encontramos precisión, porque en la actual Champions está en 4,4 remates por partido, que eso es muy elevado teniendo en cuenta el equipo donde está, pero es que de esos 4,4 remates por partido, el 63% van a portería. Y luego tiene una cosa súper importante, que siempre sabe dónde está la cabeza, la portería, siempre tiene la portería en la cabeza. Pero eso no es una frase hecha, sino que es literalmente así. Cuando hace sus remates, cuando controla, no le hace falta levantar la cabeza y mirar al portero. Sabe dónde está, ha previsualizado antes de ello. Y eso lo hace ser imparable, ser muy rápido y además ser certero. Así que es un futbolista también absolutamente brutal. Y además tiene un extra, que tiene la determinación mental para ser ganador en casi todo. En los duelos, en los envites, en el remate, va a todo con mucha determinación. Ataca cada remate como si fuera el último del partido. Ataca cada espacio como si no hubiera otra oportunidad también en el partido. Realmente Haaland tiene esa forma de vivir en cuestión de ver la portería, en cuestión de tener el gol. Dicho esto, tenemos dos fenómenos, dos bestias brutales, dos bestias competitivas, futbolísticas y dos jugadores que, de alguna manera, no importaría quién tener en tu equipo porque van a ser un extra sí o sí. Si vamos a la comparación y si nos tenemos que quedar con uno de los dos, voy a mojarme y os voy a decir que siempre poniendo en valor, como os decía al principio del vídeo, que va a depender de detalles, que es súper difícil y que cualquiera de los dos es brutal, me encanta, creo que van a reinar los próximos años, quizá me quedaría con Haaland, por todo lo que hemos comentado, pero sobre todo por una cosa, porque creo, intuyo, imagino que su carrera va a ser más longeva. Es decir, Mbappé es brutal, pero depende mucho de su potencia, o en gran medida. Haaland quizá no depende tanto. Haaland tiene un poco más de olfato goleador, algo que con los años no se pierde. Así que, por todo ello, me hace pensar, me hace intuir, me hace imaginar, repito, que no lo sabemos, que Haaland va a poder ser más determinante o va a ser determinante durante más años que Kylian Mbappé. A partir de aquí, saquen o sacar vuestras propias conclusiones.